A ver, una pregunta para empezar. ¿Las culturas humanas son algo estático, como un monumento, o están siempre cambiando? Y si cambian, ¿hacia dónde? ¿Hay una especie de flecha de la historia? Es que esa es la gran pregunta. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de esto, partiendo de unos textos que la verdad le dan una vuelta completa a la idea de las culturas como algo puro y estático. Queremos entender qué las mueve y cómo pasamos de miles de mundos separados a, bueno, a uno solo. Vale, vamos a ello. Pues es que el punto de partida ya es potente, porque durante mucho tiempo la idea era que las culturas eran sistemas coherentes, ¿sabes? Casi armónicos. Y si había un cambio, venía de fuera. Una invasión, una nueva tecnología. Algo externo, sí. Pero la visión que se analiza aquí es radicalmente opuesta. O sea, el cambio no solo es constante, sino que casi siempre nace de dentro, de las propias contradicciones que tiene cada cultura. Muy potente, porque tendemos a pensar que las culturas son consistentes. Pero no, las fuentes insisten en que todo orden humano está lleno de estas grietas, Y ponen un ejemplo que a mí me parece brutal, el del noble medieval. el del noble medieval. Te lo pintan clarísimo. Imagina la escena. Por la mañana, un noble en la iglesia escucha un sermón sobre la humildad, el perdón, los santos. El cura le dice que si le pegan en una mejilla, ponga la otra. Como Cristo. Claro, humildad y piedad. Y unas horas más tarde, Unas horas más tarde, ese mismo tipo está en un banquete en el castillo. Se ha puesto sus mejores sedas, bebe vino sin parar, y un trovador canta sobre batallas sangrientas, sobre amores prohibidos. totalmente. Y ahí, entre nobles, el lema es «mejor morir que vivir con deshonor». Y si alguien te ofende, la única respuesta es la violencia. Es el mismo hombre, el mismo día, viviendo bajo dos códigos que son, vamos, agua y aceite. Claro, ¿y cómo se gestiona eso? O sea, ¿cambiaba el chip al salir de la iglesia y ya está? ¿O había un intento de que ambas cosas tuvieran sentido juntas? Porque parecen del todo incompatibles. Lo fascinante aquí, y es la clave, es que esa contradicción no se ve como un fallo, se ve como el motor creativo de la época. Ah, Precisamente porque eran incompatibles, la gente se rompía la cabeza intentando reconciliarlas, y de ese esfuerzo salieron algunas de las creaciones más icónicas de la Edad Media. Por ejemplo, las cruzadas. claro, la solución perfecta. Era la solución perfecta. Podías ir a matar infieles, demostrar tu valor militar y a la vez servir a Dios. Era el pack completo. Matabas, pero por una buena causa, ¿no? Exacto. O piensa en las órdenes militares, los templarios, los hospitalarios. Son un intento de crear una figura nueva, el monje guerrero. Una fusión. Y en el arte lo mismo. Toda la literatura del rey Arturo, la búsqueda del santo grial, en el fondo es un esfuerzo de la imaginación por crear el caballero ideal, que es a la vez un cristiano perfecto. Camelot es ese sueño. Y es que este patrón, esta tensión creativa, se repite una y otra vez. Las fuentes dan un salto a la era moderna y se centran en otra contradicción que, bueno, es que define nuestro mundo, la lucha entre libertad e igualdad. Uf, esa es la nuestra. Son dos palabras que nos encantan, pero que chocan. Chocan frontalmente. Si buscas una igualdad absoluta, tienes que limitar la libertad de los que tienen más ventajas, sea por talento o por herencia. Tienes que redistribuir. Claro. Y si, al contrario, das libertad absoluta, la desigualdad se dispara. Es inevitable. Siempre habrá gente que acumule más y la brecha se hace más y más grande. Y al leer esto, es imposible no pensar en la política actual. Argumentan que casi toda la historia política desde 1789 es este tira y afloja. Y los ejemplos literarios que usan lo clavan. Por un lado, las novelas de Dickens. Sí. Te muestran esa sociedad del siglo XIX obsesionada con la libertad individual que creaba desigualdades monstruosas. Cárceles para deudores, niños en la calle. Y en el polo opuesto, tienes las novelas de Solzhenitsyn. Describen cómo la obsesión del comunismo por la igualdad total llevó a tiranías que aplastaban cualquier libertad individual. Es la misma tensión, pero vista desde el otro extremo. Claro. Y lo que se describe, desde fuera, es lo que vemos hoy. Mencionan la política estadounidense. Los demócratas, en general, tiran más hacia la igualdad, con más programas sociales que implican subir impuestos y limitar un poco esa libertad de gastar tu dinero. Mientras que los republicanos tiran del otro lado. Máxima libertad individual, menos impuestos, aunque eso signifique que la brecha entre ricos y pobres crezca.
La cuerda, vamos, nunca deja de estar tensa. Nunca. Sigue siendo el motor. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Que esa disonancia cognitiva, esa incomodidad de tener ideas opuestas en la cabeza, no es un error, es, de hecho, lo que nos hace avanzar. Nos obliga a pensar, a crear, a criticar. Como dice una de las fuentes, y me encanta, la consistencia es el campo de juego de las mentes obtusas. Buenísima frase. Y nos lleva a la siguiente gran pregunta. Vale, aceptamos que las culturas cambian por estas tensiones, pero ¿este movimiento es aleatorio? ¿Es puro caos? ¿O si nos alejamos lo suficiente, vemos alguna dirección? Y para responder, el análisis propone una cosa que llama la visión de un satélite espía cósmico. Suena a peli de James Bond, sí. Totalmente. Pero es una metáfora genial. Si miras la historia de cerca, a una escala de décadas, de siglos, todo parece caótico. Un imperio se unifica, y luego se rompen 20 reinos. El latín se fragmenta en italiano, francés, español. Parece que vamos hacia la diversidad, hacia la fragmentación. Eso parece de cerca, pero la clave es alejarse. La vista del satélite. Ajá. Si te alejas y miras a escala de milenios, el patrón es inequívoco. Una marcha imparable hacia la unidad. Pequeños grupos se fusionan en tribus, las tribus en ciudades, las ciudades en reinos, los reinos en imperios. Culturas pequeñas que se van absorbiendo en civilizaciones cada vez más grandes. Exacto. Y me llamó mucho la atención cómo lo miden. Proponen contar el número de mundos humanos separados que había en la Tierra. Y el ejemplo de Tasmania es alucinante. Es increíble. Quedó aislada hace 12.000 años. Durante 12 milenios, para un tasmano, el universo era su isla y su gente. Punto. Y para el resto del mundo, Tasmania no existía. Es difícil de imaginar. Es casi imposible de asimilar hoy. O el otro ejemplo que dan. Año 378 después de Cristo. El emperador romano Valente muere en Adrianópolis, un evento que sacude Roma. Ese mismo año, a un océano de distancia, en Guatemala, el rey maya de Tikal es derrotado por el ejército de Teotihuacán. No había la más mínima conexión. Podrían haber ocurrido en planetas distintos. Eran dos mundos. Y las cifras de la progresión son demoledoras. En el 10.000 a.C., miles de mundos. Hacia el 2000 a.C. ya solo quedan cientos. Pero el gran salto es en torno a 1450. Sí, para esa fecha, justo antes de Colón, el 90% de la humanidad ya vivía dentro de un único y gigantesco megamundo. El mundo afroasiático. Hay un mapa que lo muestra muy bien. Es una mancha enorme que conecta Portugal con China. Un mercader como Ibn Battuta podía viajar de Tánger a la India y a China, y aunque las culturas cambiaban, siempre estaba dentro de una misma red. Y fuera de ese gigante, solo quedaban unas pocas islas de humanidad. El mundo mesoamericano de los aztecas, el andino de los incas, Australia y poco más. Y la historia de los últimos 500 años es, básicamente, la historia de cómo ese gigante se fue comiendo al resto. Es una forma cruda de decirlo, pero... Pero es lo que pasó, sí. En 1521, Cortés conquista el Imperio Azteca. En 1532, Pizarro hace lo mismo con el Inca. Luego los europeos llegan a Australia. Y finalmente a Tasmania. Se absorbe el último mundo autónomo. Fin de la partida. Y el resultado es el mundo de hoy, donde, como explican, casi todos compartimos un sistema político, de estados-nación, una economía capitalista, una ciencia universal. Pero esto me genera una duda. ¿Significa que todos somos iguales? ¿Que la cultura global es homogénea? Porque a mí me parece que sigue habiendo diferencias enormes. Es una objeción lógica, sí. Pero las fuentes lo abordan bien. Usan la analogía de un cuerpo humano. A ver. Un cuerpo tiene órganos muy distintos. Cerebro, hígado, piel. Un corredor de bolsa de Nueva York y un pastor de Afganistán son increíblemente diferentes, como una neurona y una célula hepática. Pero ambos están conectados al mismo sistema global. Lo que pasa en Wall Street afecta el precio de las armas en Afganistán. Entiendo. Es una conexión funcional, no una uniformidad. De hecho, dicen algo muy provocador, que incluso nuestros conflictos demuestran esta unidad. Totalmente. Cuando Irán y Estados Unidos discuten sobre programas nucleares, no es un choque de civilizaciones. En absoluto. Hablan el mismo idioma. Hablan de estados-nación, de soberanía, de derecho internacional y, lo más importante, de física nuclear. Usan los mismos conceptos para discutir. Claro. Un verdadero choque de civilizaciones sería un diálogo de sordos,
como Sion Cruzado intentara debatir de teología con un chamán del Amazonas. Eso hoy ya no pasa. Y esto me lleva al tema de la autenticidad cultural. ¿Queda algo que sea de verdad auténtico? Las fuentes dicen que si por auténtico entendemos algo que creció aislado, sin influencias, la respuesta es un no rotundo. Y los ejemplos con la comida son geniales. Son fantásticos, sí. Te vas a un restaurante italiano a comer el plato más tradicional, pasta con tomate. Pues los tomates son de México. Llegaron en el siglo XVI. Julio César nunca probó una boloñesa. Es increíble. O sea que el símbolo nacional de Suiza, el chocolate, tampoco es de allí. Tampoco. El cacao, mexicano. Y la lista sigue, ¿eh? La comida india y el picante de las guindillas. Las guindillas son de Sudamérica. Buda jamás probó un curry picante. ¿Las patatas? Las patatas, de los Andes, la base de la dieta en Irlanda o Polonia. Y la carne de vacuno argentina. Las vacas las llevaron los españoles. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el ejemplo final es el que te vuela la cabeza. La imagen del indio de las llanuras a caballo, el jinete Sioux, el gran ícono del western. Exacto. El símbolo de la resistencia, de las tradiciones ancestrales. Pues resulta que esa cultura no era ancestral en absoluto. Para nada. Antes de 1492 no había ni un caballo en América. Toda esa cultura de jinetes, con sus tácticas para cazar bisontes, fue una creación moderna. Surgió en los siglos XVII y XVIII por una revolución tecnológica provocada por una máquina de guerra europea, el caballo. Es una deconstrucción brillante de uno de nuestros mitos, y nos deja ya en la conclusión. Hemos visto que las culturas cambian por contradicciones internas y que la historia, a gran escala, va hacia la unidad. Y todo este proceso, de conquistas, de comercio, se basó en una idea más abstracta que surgió en el primer milenio antes de Cristo, la idea de un orden universal. ¿A qué te refieres con orden universal? A que, por primera vez, algunos humanos empezaron a imaginar que toda la humanidad, no solo su tribu, podía funcionar como una sola unidad, con las mismas reglas. La idea de que ya no había un nosotros y un ellos, sino que todos podíamos ser nosotros. Y de ahí surgen los tres grandes unificadores. Exacto. Las fuentes identifican tres. Uno, económico, el dinero. Otro, político, los imperios. Y el tercero, religioso, las grandes religiones como el budismo, el cristianismo o el islam. Fueron los comerciantes, los conquistadores y los profetas los primeros en pensar a escala global. Exacto. Los primeros en concebir la humanidad como un todo. Y de esos tres, el análisis cierra coronando al que considera el mayor conquistador de la historia, el dinero. La idea es potentísima. Ponen un ejemplo que lo deja todo clarísimo. Puedes juntar a gente que odia al dios del otro y que nunca obedecería al mismo rey, pero los dos aceptarán la misma moneda. El propio Osama Bin Laden, que despreciaba la cultura, la política y la religión de Estados Unidos, sentía un profundo aprecio por sus dólares. Es la prueba definitiva. El dinero se basa en una confianza compartida que es más fuerte que cualquier dios o bandera. Exacto. Y el análisis nos deja con una reflexión final, una pregunta para que nos quedemos pensando. De los tres grandes unificadores, imperios, religiones y dinero, el dinero ha sido el más exitoso. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo consiguió triunfar el dinero donde dioses y reyes fracasaron? Quizás la clave para entender nuestro mundo global no está tanto en las banderas o los libros sagrados, sino en la confianza universal que depositamos en un simple trozo de papel o en un número en una pantalla.